Eh, Capítulo 5 de el libro de Éxodo, el título de nuestra charla esta tarde ya es un cáncer llamado desobediencia. Un cáncer llamado desobediencia. Estas semanas han sido fuertes. En la conversación en las células ha habido este tipo de preguntas como mientras observas tu alrededor, mientras observas tu entorno, ¿qué te está llamando Dios a hacer? ¿No? ¿Qué tipo de citas celestiales estás teniendo mientras ves la necesidad, el quebranto y el dolor a tu derredor? ¿No? Y la semana pasada pues todavía fue más frontal, ¿no? Con esto de no esperes ser como Jesús para servir, sino sirve para ser como Jesús. Y luego fue todavía más confrontacional esta idea de, pues ahora sí que nomás hay de dos sopas: o eres un misionero o eres la misión que necesita ser alcanzada. Causa y efecto. ¿Se acuerdan de la resortera? Cuando tienes una revelación de Dios poderosa, eso significa que Dios te está lanzando a hacer su misión, ¿no? Entonces, hoy es un poquito el digestivo de cómo uno digiere estas cosas que Dios está hablando al corazón. Y sigue siendo el texto confrontacional, porque la desobediencia, pues tanto la obediencia tiene sus privilegios como la desobediencia también tiene sus consecuencias, ¿no? Y entonces es por eso que dentro de algunas, no muchas, algunas cosas en las que podríamos enfocarnos esta semana, en este texto creo yo que uno de los temas importantes es esto, la desobediencia de Faraón y cómo le hemos visto corromperse desde el capítulo 1 al negar el testimonio de Dios en su corazón. Hoy vamos a platicar pues de esto y esta semana vamos a charlar acerca de esto y vamos a ver algunas cosas como la desobediencia te cega o cega tus ojos, te roba, te endurece y al final existe una cura para este cáncer. Éxodo capítulo 5, comenzando en el verso 1. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia del gran Faraón y le dijeron: el Señor Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaría ir a Israel. Ellos dijeron: es el Dios de los hebreos, Él nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con alguna enfermedad o con alguna guerra. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Háganlo volver a sus tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho, y ustedes les hacen cesar de sus tareas. Tengamos juntos una palabra de oración. Señor hermoso, abre nuestros ojos. Nuevamente es nuestra oración para que podamos ver en tu palabra las maravillas de tu ley. Y esto que hemos estado considerando las últimas semanas, Señor, ser transformados como a tu imagen, como por tu espíritu, Señor, que hagas lo que es tu plan, lo que es tu deseo, lo que es tu diseño, lo que es tu propósito, Señor, seguidores tuyos, discípulos de Jesucristo, Señor, que reflejen a este mundo, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu justicia y tu amor. Oramos esto y más en tu nombre y Semilla decimos amén. El cáncer de la desobediencia. Bueno, Faraón era un interesante personaje porque se les atribuía a estos reyes, cuyo nombre no era Faraón, sino su título, Faraón, como Herodes es el título, el ser
descendientes del sol y de las estrellas, con capacidad y derecho de sentarse en la asamblea de los dioses y recibir adoración y alabanza. Eran personajes mucho más que humanos, ¿no? Otra cosa interesante es de que así como mañana tenemos aquí un día festivo y como en nuestros países muchos lo agarraron desde el viernes, ¿no? Y ya no es como que es un super fin de semana largo. A México le encantó esta idea, ¿no? Deberíamos de imitar más cosas de América, pero bueno, imitamos el ser disciplinados en los fines de semana largos, ¿no? Y era un poco lo que venía, en eso sí somos muy disciplinados en la fiesta. Y eso es lo que Aarón y Moisés y Aarón venían a proponerle. Oye, danos un fin de semana largo, ¿no? Queremos tener una fiesta. Ahora, estas fiestas estaban organizadas alrededor de deidades que tenían, repito, el derecho de ser adorados y cesar el trabajo y la labor de este lugar opresivo, ¿no? Del rudo trato de Faraón como un opresor. Entonces, todo este lenguaje, celebrar a un Dios, libertad, era como ofensivo, y más que ofensivo para Faraón, era algo como amenazante para su imperio, siendo el hombre más poderoso y exaltado de todo el mundo y el universo, ¿no? Era casi, y lo era, pues un desafío, y decirle, hay alguien más poderoso y más grande que tú. Entonces, pues a qué poderoso le gusta esta idea, perder el poder, ¿no? Entonces no se le hizo una buena idea. Y escucharon su reacción. Pero mi primera reflexión acá, en estos primeros versos, es como la desobediencia te priva de ver con precisión la realidad, cega tus ojos. ¿Y a qué me refiero? Noten cómo Moisés le dice, el Señor, el que es, el que era, el que será, el Todopoderoso, el gran yo soy, no solamente el Señor de los hebreos, sino el Señor de toda la tierra, te dice, ¿no? Tiene una revelación y un mandato para Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. A lo que él dice, yo no conozco a Dios. Y la verdad es que si leemos ahí por encimita sin considerar todo lo que dice la Biblia, pudiéramos decir, oye, pues tiene razón Faraón, o sea, él no conoce a esta deidad, no se ha revelado a él y luego entonces, ¿por qué él va a ceder a las exigencias de Moisés y Aarón? Porque él no conoce a Dios, ¿no? Pero en la Biblia las cosas suceden de manera inversa. Ustedes conocen que toda la enseñanza de Jesús es paradójica. Para ganar necesitas perder. Para vivir necesitas morir, ¿no? Y de la misma manera, para conocer necesitas obedecer. Si tú no estás dispuesto a obedecer al Señor, no tendrás una revelación de Él. Y eso está muy fuerte, porque la pregunta es, otra vez, lo que hemos conversado en células, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿A qué misión te ha enviado Dios? Porque hay dos clases de personas, los que son misión o los que somos misioneros. Y Dios me ha hecho algunos encargos en estas últimas semanas. Tenemos un hermano que vive literalmente en la calle frente a la iglesia de Tijuana. Él se llama Don Jorge, tiene 63 años. Él fue por 30 años alcohólico y esa fue la razón por la que perdió trabajo, empleo, familia. Dios le ha dado el poder para recuperar la sobriedad. Él es una persona aparte hermosa, contribuye a su comunidad, pero no tiene trabajo, no tiene salud y vive ahora en la camioneta que uno de sus amigos le vendió en pagos que no pudo hacer, y gracias a Dios nuestra iglesia de Tijuana, nuestros hermanos, se juntaron y terminaron de pagar ese automóvil que no tiene motor, no se puede mover, es solamente un chasis donde él vive. El calor lo mata, él es una persona diabética.
Y hay una persona de la comunidad de Semilla en Tijuana que va cada semana y se lleva toda su ropa sucia y le trae toda la ropa limpia. ¿Lo ves entrar a Don George? Y es un dandy, es el primero en llegar. Tiene una actitud ante la vida. Cuando yo hago mis catarsis acá y me pongo de sentimental, él ora por mí y me dice, no, bro, la vida es mejor de lo que tú te imaginas, Dios es bueno. Y yo digo, gracias, George. Aparte está así grandote, de verdad que si alguien estuviera buscando, si hiciera un casting para Santa Claus, él sería el perfecto Santa Claus, ¿sí o no? Él es una persona sabia, hermosa, pero para él el día termina por ahí de las 5 o 6 de la tarde. Él tan pronto empieza a oscurecer, se mete a su carro. Y si de día el centro de Tijuana da miedo, no me imagino de noche, pero de día da miedo, sinceramente, ¿no? Y ya saben todas las cosas por las que hoy por hoy se ha hecho famosa Tijuana, desde su inseguridad y tantas cosas tan terribles, ¿no? Nosotros les llamamos pues oportunidades para servir a Dios. Y la última vez que interactué con él y todo esto de que Dios te llama y lo que la semana pasada reflexionamos, que en el mismo monte donde Moisés se encontró a Dios, se encontró con su prójimo, y esta cosa de que tan sagrado es Dios como tu prójimo es súper fuerte, ¿no? Porque a veces pensamos que Dios es uno, pero nuestro prójimo es otro, pero el amar a uno es la comprobación de que amamos al otro, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, Dios me dijo, necesitas sacar a Don George de la calle. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién eres tú? Necesitas sacar a Don George de la calle. Ahora, no sé si te ha dado Dios últimamente o recuerdas alguna instrucción precisa que Dios te haya dado a la cual pues hayas hecho caso omiso. En la Biblia hay muchas historias donde Dios te dice una cosa y si no obedeces, pues no va a venir la segunda instrucción, ¿no? Uno de esos casos que a mí me llamó mucho la atención cuando leímos y estudiamos el libro de los Hechos es Felipe. Felipe, el evangelista, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, él es usado tremendamente para llevar un avivamiento a Samaria, imagínense. Es increíble, está en el prime de su vida y de su ministerio. Hay toda una convulsión de la ciudad por el evangelio que, repito, es llevado por Felipe, el evangelista. Y Dios le dice, ve a Jope, pero asegúrate de ir por el camino que no es popular, el camino que es peligroso, el camino que es desierto. No tiene sentido, ¿sabes? No tiene sentido. Y lo más increíble es que, y si no obedeces, ya no te voy a volver a decir la segunda vez. O sea, no es, bueno, ok. Lo que pasa es que tengo un encuentro inesperado para ti, pero mira, hazme caso, obedece. Oh, ok. ¿Quieres ir por el mar? Está bien, te voy a conseguir hasta Raite. No es así el Señor. Jesús dice en Juan 7:17, el que esté dispuesto a hacer mi voluntad, conocerá si mi doctrina es de Dios o no. ¿Se fijan? No es conocer para obedecer, es obedecer para conocer Él. Algo que le hizo a Faraón el no disponer su corazón para obedecer es apartarlo de la realidad, es privarle de la revelación de Dios. Le hemos visto desde el capítulo 1 batallando, porque Dios ha puesto su ley en nuestro corazón, ¿no? Y Él a esa ley hizo caso omiso y su corazón fue entenebrecido, así como dice Romanos 1, ¿verdad? Que lo que Dios, todos los seres humanos conocemos, pues Él nos lo ha manifestado, su eterno poder, su deidad, es claramente visible a los ojos de cualquier ser humano. Nadie tiene excusa, pero cuando no estamos dispuestos a obedecer, a respetar la vida de un ser humano, por ejemplo, ¿no? El corazón se empieza a entenebrecer, ¿no? Y detenemos la revelación de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Entonces, el primer quebranto, el primer dolor, el primer perjuicio que la desobediencia produce es cegar nuestros ojos y aislarnos de la realidad. A mí me ha dicho últimamente Dios muchas cosas. Y yo quiero preguntarte qué te ha dicho a ti el Señor últimamente. Pero a mí me ha dicho esto, saca a don Jorge de la calle.
Y entonces, ok, voy a hacer el domingo vamos a levantar una ofrenda y le voy a pedir a dos. No, bro. Saca tú. O sea, ¿qué parte de la palabra tú no entiendes? No, es que, bueno, voy a usar mi influencia. No. ¿Qué tienes en tu mano, bro? ¿No? Otra vez, este capítulo nos va a ayudar a digerir lo que hemos estado conversando con el Señor. ¿Qué te ha estado diciendo Dios que hagas? Repito, uno de los cánceres o perjuicios que la desobediencia trae es que te cega de la realidad e impide que tengas una revelación de Dios. No es conocer para obedecer, es obedecer para conocer. Pensé compartir algunas de las cosas que Dios me ha dicho que haga. Dios me ha dicho, haz un trío, pero asegúrate que sea un power trio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues usa la guitarra eléctrica, pues no le tengas miedo. Okay. Porque quiero llevarte a la cárcel. Quiero llevarte al juvenile. Y quiero que les anuncies, pero Señor, no sé hablar español. Digo, no sé hablar inglés. No te preocupes, ahí todos hablan español. No te angusties. Aquí en el juvenile todos son tus homies, bro. Tranquilo. ¿Ok? Otra de las cosas que Dios me ha dicho es acércate a tus hijos adultos, ¿no? Por alguna razón, mi tendencia es, ok, déjalos tomar sus decisiones, darles espacio, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es no estar presente en sus vidas, ¿no? Y Dios me ha dicho, ok, y estoy pensando, orando y viendo de qué manera en este verano yo puedo acercarme como papá y acompañarles en sus decisiones importantes en esta vida, ¿no? Esa es otra de las cosas que... Ahora, si yo no hago ninguna de esas tres cosas, ¿me va a dar más cosas por hacer Dios? Te pregunto. Y cuando empiecen a tomar sus decisiones y empiecen a navegar por la vida y mi corazón a resentirse y pasen 10 años, no, te dije que te acercaras. Yo te estoy dando gracias, yo te envié, pero no hiciste caso omiso, ¿no? Más cosas que Dios me ha dicho. Sí, bastantes cosas me ha dicho. Pero bueno, por lo menos ahora públicamente me hago responsable de estas tres, ¿no? Y ya les traeré cosas. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que te ha dicho Dios a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido hacer? Hay dos sopas, o eres una misión o eres un misionero. Y si eres un misionero, recibes instrucciones y sirves pues bajo el mandato, la jerarquía, el señorío de Cristo. Somos libres de la opresión para ser libres, para vivir el propósito de nuestras vidas, vivir para la alabanza de la gloria de su gracia, sirviendo a Dios, sirviendo a nuestro prójimo, ¿correcto? Como que los 20 nos caen. Y Éxodo ha sido más inspirador y confrontador de lo que nos imaginábamos. Segundo perjuicio de este cáncer llamado desobediencia es el robo. Vamos a leer esta sección. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. Y les van a imponer la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuirán nada. Escuchen esto, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, no les doy paja. Vayan ustedes y recojan la paja donde la encuentren, pero nada se disminuirá de su tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acaben su obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se les daba paja. Y azotaban a aquellos capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no han cumplido su tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los... esta es la siguiente sección. Bien,
Se me hacen muy interesantes estas palabras de Faraón, porque para Faraón servir a Dios era algo superfluo, era un artículo de lujo, ¿no? Eso de leer la Biblia, pasar tiempo con Dios, servir a nuestro prójimo. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué desperdicio de... Hay tantas cosas interesantes por hacer! Pasar todo un fin de semana sirviendo a tu prójimo y sirviendo a Dios, ¿no? ¿Dónde hemos escuchado estas palabras? ¿Dónde hemos escuchado estas palabras? En el capítulo 26 del libro de Mateo. Ya lo voy a encontrar. Ya casi lo encuentro, verso 7. Dice que estando Jesús en Betania, y ustedes pueden imaginarse de qué personajes se tratan, de sus grandes amigos, Marta, María y Lázaro, correcto. Estando ahí en Betania, en esta última semana de su ministerio, en casa de Simón el leproso, estando allá, dice que una mujer con vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Dice, y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Otra vez. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué desperdicias el mejor tiempo de tu vida, tus recursos, tu talento, sirviendo a Dios, sirviendo a tu prójimo? Es un desperdicio. ¿Quién dijo eso? Bueno, según Juan 12, ese fue Judas. Bueno, porque él era muy bueno en esta cuestión de los dineros y de la contabilidad y del profit y del beneficio y de toda esta cuestión, ¿no? Pero lo interesante es la palabra que usó. ¿Por qué se ha hecho este gran desperdicio? Y más adelante, nosotros sabemos por la Biblia que él es llamado el hijo de perdición. Es irónico que aquella persona como Faraón, que piensa que orar a Dios, que tener tu devocional todas las mañanas, que invertir las mejores horas de tu día para escuchar la voz de Dios, los mejores años de tu vida para servir a tu prójimo, aquella persona que consideraba que eso era un desperdicio, al final terminó sus días siendo él un propio desperdicio. Y es lo que está diciendo Faraón. Están ociosos. Quieren ir y desperdiciar su tiempo y su vida en adorar y servir a su Dios. No. La vida se trata de trabajo. Y aunque no es este a veces nuestro lenguaje, nuestra práctica lo es. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas horas de tu día dedicas a servir a tu prójimo? ¿Cuántas horas de tu día dedicas para escuchar con precisión la voz de Dios y saber que cada paso que estás dando en esta vida está organizado de acuerdo a lo que Dios requiere de ti? Porque Dios es Dios. Señor no es su nombre, Señor es un título que establece una relación entre el Señor del universo y sus seguidores y sus súbditos, que somos todos, porque al final toda lengua confesará que Él es el Señor, toda rodilla se doblará ante su gran majestad. Entonces, el segundo cáncer de la desobediencia no solamente es de que te cega y te aleja de la realidad, sino que, poniéndolo en términos positivos, impide que tu vida, que tú conozcas el éxito, o te roba los mejores años de tu vida, si tú quieres. Es un ladrón. No solamente te cega, sino te roba. La desobediencia es un ladrón. ¿Cuántos podemos mirar? Primera pregunta, ¿hace qué tiempo conociste de Jesucristo? ¿Hace cuánto tiempo rendiste tu vida a Jesucristo? Y bueno, pues ahí está la respuesta. Ok, de estos años para acá, en retrospectiva, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cuál ha sido la constante? ¿Has vivido para servirte?
¿O has vivido para servir al Señor? ¿Tienes, no sé, alguien de mi edad con 56 años? Muchas personas, más jóvenes que yo incluso, experimentan depresión porque no consiguieron lo que con tanta devoción persiguieron todos los años de su vida, tratando de hacer algo significativo con su vida, desperdiciándola, desperdiciando sus mejores días, no viviendo para Dios. Porque el gran desperdicio, el gran robo es haber conocido a Dios y no darle gloria. O sea, yo creo que ese es el punto. El punto es, conoces, pero no haces. Desobediencia. Luego entonces es un ladrón, te roba los mejores años de tu vida y de repente llegas a mi edad, ya centrado en, dice mi hermano, nada más ya nos faltan, él, aparte habla de bulto, habla de él y de mí. Y a veces me dicen, ¿quién es mayor, tu hermano o tú? Pero bueno, está aquí mi sobrino, digo, no puedo ser muy explícito en este ejemplo, pero digo, pues, lo que se ve no se juzga, ¿no? No, pero él habla de bulto, y dice, mira, Héctor, siendo honestos, a ti y a mí nada más nos faltan ya como unas 2 bajaditas, 2.5 bajaditas y ya llegamos, ¿no? Porque en este momento sí, de dos bajaditas y habiendo conocido a Cristo a los 23 años, y si yo no hubiera, no sé, tomado la decisión de seguirle, ¿no? Yo tendría demasiados, como dicen acá, regrets, demasiadas pesadillas, si de por sí yo soy una persona melancólica, que necesito estar enfocado en Dios para tener esperanza, necesito estar involucrado en servir a mi prójimo para no centrarme en mí mismo y ahogarme en esos pensamientos melancólicos. No podría imaginarme cómo sería mi vida si no le hubiera dado los mejores años de mi juventud a Cristo. O sea, de verdad, no me quiero poner como ejemplo, porque ya les dije que la lista de do's creo que es más larga que cuando yo era joven. Otra cosa que el domingo pasado nos trajo el Señor literalmente es de que el dueño de este lugar es un doctor llamado Robert, que nos tiene mucho aprecio. Su esposa se llama Carmina. Ellos son dueños también de una zapatería que estaba acá y arreglaron un muy bonito edificio que está a la par, juntito, y comparte el estacionamiento de este lugar. son 10,000 pies cuadrados. Está fantástico el lugar. Y casi, pues nos pidió que fuéramos a verlo y nos dijo, ese es el lugar para ustedes, ¿no? Y bueno, pues el hombre es de origen pues árabe, ¿no? Y entonces digo, pues tiene que haber ahí una conversación interesante para los dos lados. ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? Pero lo invité a orar. Es muy, muy inspirado en lo que decía San Pedro, ¿no? Entonces, el discipulado comienza aún antes de que recibas a Cristo. Entonces, no quisiera orar, querido doctor Robert, por esto. Y entonces dijo, yo no, pero mi esposa. Entonces la aventó abajo del autobús. Ella vino, oramos, nos tomamos de la mano. Y con el equipo de ministerio hemos estado diciendo, ¿y qué tal si para afrontar los gastos de este lugar obedecemos a lo que Dios nos ha estado diciendo por años? Sirvan a su comunidad. ¿Qué tal alguna escuela de iniciación artística con el motivo de que los niños que están en Santana, que vienen de contextos desiguales por bastantes razones, no voy a decir lo que ustedes saben con toda claridad acá, pudieran tener una oportunidad, se les pudieran preparar para el high school que está a media cuadra de aquí, que es el high school más importante de artes en Orange County, y no hay muchos latinos, casi no hay ninguno, por esta desigualdad que existe. ¿Qué tal si nosotros, no sé, levantáramos fondos y nos enfocáramos en niños entre 5 y 12 años y los capacitáramos, ¿no? Y predicáramos a Cristo ahí, ¿no? ¿Qué tal si tuviéramos una tienda de segunda, un thrift store latino, ¿no? Con chucherías de caché, ¿no? Para ofrecerle trabajo a muchas personas también de esta comunidad que no tienen trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si, y ya me lo puso en la lista el Señor, ¿y qué vas a hacer? No es mi ministerio, Señor. Yo creo que parte de su ministerio no era el hablar con Faraón, ¿no? Ni de sus sueños más salvajes de Moisés, era ser parte de esto que Dios quería hacer. Pero Dios tiene
planes mucho más alto que tus pensamientos, caminos mucho más altos que los tuyos. Y entonces se los pongo ahí a su consideración para que oremos y veamos, no es si Dios quiere, porque Dios quiere llenar Santana y Orange County de su gloria, sino si vamos a ser parte de la misión, o que somos parte, claro, ¿qué parte somos? ¿Los misioneros o la misión? Entonces, la desobediencia te cega, la desobediencia te roba los mejores años y la mejor contribución que tú puedas hacer para el reino de Dios. No, es que esto tiene mucha implicación. Ok, sigamos leyendo y veamos la tercera y última característica de la desobediencia antes de meditar en la cura. Verso 15 dice que los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él. Qué interesante, ¿verdad? Eran judíos, eran parte de los hijos de Israel y no fueron a Moisés y no fueron al Señor su Dios. Fueron a Faraón y se quejaron a él como si Faraón tuviese compasión de ellos. ¿Por qué lo haces así con tus siervos? ¿No? Tratando de manipular los sentimientos de este hombre cruel. Quien se creía Dios, era ciego. Y dice, no se da paja a tus siervos, dicen estos hijos de Israel, y con todo nos dicen, hagan el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados. Y el pueblo tuyo, los egipcios, son culpables. Aquí hay una gran injusticia. Y él respondió, ustedes están ociosos. Sí, ociosos. Y por eso dicen, vamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Vayan pues ahora y trabajen. No se les dará paja. Y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Bien. Pues, dos cosas. Estos hijos de Israel se vieron en aflicción. Un pequeño comentario en relación a eso. Decía alguien en inglés, yo lo pongo en palabras en español de manera que lo pueda entender. Antes de avanzar, necesitas retroceder. Así como el árbol, antes de crecer hacia arriba, necesita profundizar en sus raíces. Y parece ser que esta es la vida cristiana. Cuando tú lees pasajes como Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas dificultades. Parece ser que es necesario retroceder antes de avanzar, porque Dios quiere que nuestro carácter profundice antes de que podamos crecer a su imagen y semejanza. Pero en cuanto a Faraón, y no saliéndonos del tema del cáncer de la desobediencia, yo lo que veo acá es de que él se está corrompiendo más y más. Es uno de los temas, hay muchos temas en Éxodo que me están llamando la atención, pero yo quiero permanecer con los ojos abiertos y ver el deterioro que Faraón sufre. Y repito, en el capítulo 1, él niega la ley de Dios escrita en su corazón. Acá están negando la palabra y la voz misma y la autoridad de Dios. Y él empieza a corromperse con ceguera, con insensibilidad, viviendo una vida de desperdiciada e invitando a todo el mundo a vivir como él. Pero en este caso empieza, yo le veo sin ningún afecto natural, sin ninguna sensibilidad a su prójimo. Se supone que los gobernantes están pues para dirigirlos, para cuidarlos, pero Jesús dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas dura autoridad. Entre ustedes no será así. La desobediencia termina haciéndonos insensibles a nuestro prójimo. La desobediencia termina endureciendo nuestro corazón. Más adelante vamos a ver cómo el corazón de Faraón termina endureciéndose. Pero yo creo que el corazón del ser humano no solamente se endurece para Dios, se endurece para el prójimo. Y ya vemos,
para no hablar de bulto, ni tampoco... Habemos muchas personas muy religiosas, que conocemos muy bien la Biblia, pero decía nuestra serie Praxis, ¿se acuerdan? Primera de Juan. Pero vemos la necesidad a nuestro prójimo y le decimos, ve, caliéntate. Y decía el apóstol Juan, y no le das lo necesario para que se sacie y se caliente. Pues ¿cómo puede morar el amor de Dios en ti? Eso habla de un corazón duro, de un corazón desobediente. Si el mandato de Dios es partir el pan con el hambriento y tú obedeces, y otra vez, yo he aprendido que la mayoría de mi vida he vivido como una persona egoísta, egocéntrica, enfocada más en mis necesidades que las necesidades de mi prójimo. Yo en estos últimos años he aprendido que el compartir el pan con las personas que padecen necesidad sensibiliza tu corazón. O sea, porque es un acto de obediencia, ¿no? Pablo, cuando está hablando en Gálatas de cómo Dios, y solamente Dios se reveló a él y le dio a conocer el evangelio de Jesucristo y lo llamó para su servicio, habla de una escena cuando él se junta con los apóstoles y los discípulos. Y al final del día, ellos aceptan que Pablo es un legítimo apóstol de Jesucristo. Y él reconoce. Solamente me dice, me pidieron que yo me acordara de los pobres. Lo cual, escuchen esto, con diligencia procuré hacer. Es interesante cómo Pablo también se disciplinó. Eso no es parte de la virtud humana. En el corazón del ser humano no mora el bien. Somos egocéntricos y egoístas. El partir nuestro pan, el amar a nuestro prójimo, es un mandato de Dios. Y cuando tú caminas en ese mandato, entonces vives lo que dice Jesucristo. Es mucho más feliz el que da que el que recibe. De repente cuando vives para ti, la comida no te sacia, la música no te sacia, los placeres no te sacian, la comodidad no te sacia. Hay algo que no te sacia. Solamente el desprenderte con generosidad, con sacrificio y con amor puede traer gozo y alegría al corazón. Pero otra vez la desobediencia endurece el corazón. Por eso dice Jesús en Apocalipsis, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y la religión, sabemos, aún evangélica, no es la respuesta a la necesidad del mundo. La necesidad es Cristo, y Dios es amor, y Cristo es amor. Y nosotros como sus discípulos necesitamos vivir esta vida de amor, en obediencia, ¿no? Ok, ¿les parece fuerte ese cáncer? Te priva de la revelación de Dios, ¿no? Te roba los mejores años de tu vida. Por eso decía Salomón, para que no lleguen esos años en los cuales digas, los invertí mal para viviendo solo para mí. Y en tercer lugar, te priva del gozo de vivir para dar. Endurece tu corazón para Dios y para tu prójimo. Ahora, ¿cómo ser sanos de ese cáncer? Veamos los últimos versículos del capítulo 5, antes de orar. Versos 20 al 23. Y encontrando a Moisés, esta escena, cada que la leo me da risa. O sea, salen estos israelitas, capataces, perdón, el mexicanismo con la cola entre las patas, ¿no? De encontrarse con Faraón, salen y salen todos lastimados, golpeados, ninguneados, y de repente se encuentran con Aarón y con Moisés. ¿Te imaginas la escena? Imagínate esa escena. Tú, por tu culpa, eres un traidor, vendepatrias. Bueno, no sé cuántas cosas le dijeron. Se encontraron en el camino, ¿no? A Moisés, verso 20, y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. Híjole, qué encuentro tan desafortunado. Yo si hubiera sido Moisés, le hubiera dicho a Aarón, avísame ya cuando se vayan. ¿No? ¿Ya se fueron? No, todavía está. No, ahí de pechito, ahí directo. Entonces el 21 dice, les dijeron, mire el Señor sobre ustedes y juzgue, pues nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano a ellos para que nos maten. Wow. Y eso va a ser
la constante durante todo el peregrinar de Moisés y el pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Bien, en el capítulo 3, en el verso 19 y 20, Dios le había dicho con claridad lo que habría de suceder. Y lo leo textual. Dice el Señor a Moisés: mas yo sé que el rey de Egipto no les dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces les dejará ir. Era parte del plan. Pero por alguna razón Moisés se desenfocó. Ahora, quisiera hacer un comparativo entre Faraón y Moisés, si me lo permiten. No sé, pero a estas alturas yo creo que Moisés todavía no conoce al Señor. No sé qué piensan. Digo, porque la revelación es progresiva, ¿están de acuerdo? O sea, quizá va 2 pasitos adelante. Y la diferencia es esta de la que estamos hablando: la obediencia de uno y la dureza de otro. Pero Moisés no conoce bien a Dios, porque le representa mal a Dios diciéndole: oye, es que si no vamos a servirle, nos va a herir con plagas. Y si no salimos al desierto a adorarle, oye, nos va a herir con espada y va a traer guerra. Eso dijo Dios. Esa es la razón por la que nosotros servimos a Dios: por temor o por gratitud. ¿No? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero no le amamos por temor. Entonces, lo que yo entiendo es de que Moisés no conocía a Dios tampoco, ¿no? Pero le llama Señor. Entonces, yo creo que aquí hay 2 claves para ser libres de este cáncer llamado desobediencia. Número 1, sea honesto. Saca a don George de la cárcel. Señor, no vivo en Tijuana. Si dependiera completamente de mi presupuesto, no podría. Para terminar, ¿por qué Dios responde así? Quisiéramos que fuese más sencillo, ¿no? Pero ¿por qué Dios responde así? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Porque no solamente Dios estaba preparando una tierra para su pueblo, sino Dios estaba preparando a un pueblo para su tierra. Cuando no entiendes, es momento de confiar. Y es ahí donde las raíces crecen hacia abajo antes de crecer la copa del árbol para arriba. Dios quiere que crezca tu carácter y Dios te quiere preparar para lo que Él quiere hacer, a veces alargando un poco su respuesta. ¿Oramos?